Hoy, en nuestro vídeo, vamos a hablar del procedimiento de violencia de género. ¿Qué es la violencia de género en términos jurídicos? La regulación de la violencia de género en nuestra legislación pretende castigar la violencia física y psicológica que ejerce un hombre hacia una mujer y dotar de una especial protección a aquellas víctimas que sufren este delito. Pues bien, esto nos lleva a preguntarnos, ¿esta ley vincula cualquier delito que ejerza un hombre contra una mujer? La respuesta es clara, no. Esta ley se refiere exclusivamente a los delitos que un hombre ejerce contra una mujer siempre que exista o haya existido una relación afectiva o sentimental, con independencia de que el agresor y la víctima hayan convivido juntos. Se encuentra regulada en la Ley 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género y en determinados artículos del Código Penal. Desde el ámbito penal hay que destacar que esta ley introduce unas medidas de protección a las víctimas y a sus familiares y, por otro lado, aumenta las penas de delitos ya tipificados en el Código Penal, como son el delito de lesiones, recogido en el artículo 153 ter del Código Penal, el delito de amenazas, delito de coacciones, acoso en el ámbito familiar, divulgación de imágenes privadas o delitos contra la integridad moral. ¿Quién puede denunciar un caso de violencia de género? Desgraciadamente, cuando ocurre un episodio que puede constituir un supuesto delito de violencia de género, hay que ponerlo en conocimiento de las autoridades, bien sea acudiendo a una comisaría a interponer la correspondiente denuncia, a un centro de atención a las víctimas de violencia de género, a un despacho de abogados o bien llamando al teléfono 016. Puede interponerlo la propia víctima o cualquier persona que sea conocedora de ello. Y es que desde el momento en el que la autoridad tiene conocimiento de un posible delito de violencia de género, se activa un protocolo y una serie de medidas de protección para la víctima. Este protocolo de actuación se puede iniciar con la solicitud de una orden de protección. ¿Qué es la orden de protección? Viene recogida en el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y es un instrumento legal diseñado para proteger en los casos en los que, existiendo indicios fundados de la comisión de un delito, requieran la adopción de algunas medidas de protección de naturaleza tanto penal como civil como de protección social. ¿Quién puede solicitar esta orden de protección? La víctima, tanto sus ascendientes como descendientes, entre otros, el propio Ministerio Fiscal o el órgano judicial que sea conocedor del delito. ¿Cómo se solicita? Junto con la denuncia a través de un formulario en cualquier dependencia de la comisaría de policía, en órganos judiciales, tanto penales como civiles, en oficinas de atención a la víctima, entre otros. Una vez interpuesta la denuncia junto con la solicitud de la orden de protección, esta será remitida a las autoridades. ¿Y dónde se remite? ¿Qué órgano judicial es el competente? Pues bien, el órgano judicial competente en los casos de violencia de género son los juzgados de violencia sobre la mujer. Estos órganos jurisdiccionales instruyen específicamente los delitos derivados de violencia de género. Puede ser que por la urgencia de la medida de protección el competente sea el juez de instrucción de guardia. ¿Cómo sigue el procedimiento? Una vez recibida la denuncia y la petición de la orden de protección, el juez de violencia sobre la mujer y el juez de instrucción convocarán en el plazo máximo de 72 horas a una audiencia urgente, tanto a la víctima como al solicitante de la orden de protección, si fuera distinto a la víctima, al agresor y al Ministerio Fiscal. Durante la audiencia se practicará toda la prueba necesaria para esclarecer el posible delito de violencia sobre la mujer, así como la necesidad por el peligro que pueda estar sufriendo la víctima. Si se ha producido una agresión física, se producirá un reconocimiento por un médico forense y finalmente se realizará la declaración tanto de la víctima como la declaración del agresor. Celebrada la audiencia, el juez valorará los indicios de existencia de violencia de género y resolverá mediante auto la procedencia de la solicitud de la orden de protección, estableciendo las medidas que considere oportunas. ¿Qué medidas se pueden incluir dentro de la orden de protección? Estas medidas están incluidas en el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pueden ser tanto medidas penales relativas a la prohibición de libertad, prisión provisional, prohibición de acercamiento a la víctima, prohibición de comunicación, desalojo de la vivienda familiar, retirada de armas, así como una serie de medidas civiles. Estas medidas civiles pueden ser las relativas a la atribución y el uso de la vivienda, las relativas al régimen de visitas con los menores, el establecimiento de una pensión de alimentos. Estas medidas civiles solo tendrán una vigencia de 30 días desde que se dicte la orden de protección.
Esta orden de protección será notificada de inmediato al agresor y al fiscal y comunicada por el juez a la víctima y a las administraciones públicas competentes para la adopción de las correspondientes medidas. La adopción de la orden de protección como medida cautelar es solo el inicio del procedimiento judicial. El cauce procesal penal por el que se sustancia e investiga y se enjuician los hechos denunciados dependerá del delito, la gravedad y las características del mismo. El cauce procesal penal por el que se sustancia la investigación y el enjuiciamiento de los hechos denunciados dependerá del delito que se esté investigando, su gravedad y las características del mismo, que concluirá finalmente con una sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria. La sentencia que pone fin al procedimiento penal tiene sin duda unas consecuencias en el ámbito civil. ¿Cómo se traduce esta repercusión en el ámbito civil? Pues con la presentación de una demanda de separación, divorcio, medidas paternofiliales. Y bien, ¿ante qué órganos se interponen estas medidas civiles? Recoge el artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial en su apartado segundo que son competentes los juzgados de violencia sobre la mujer para conocer de materias civiles sobre filiación, matrimonio, nulidad, divorcio, guarda y custodia de los menores, entre otros. Por lo que, una vez que se encuentre iniciado un procedimiento penal de violencia de género, la demanda de divorcio o medidas paternofiliales habrá de interponerse en los juzgados de violencia sobre la mujer. O, si por el contrario, iniciado un procedimiento civil, se tuviera conocimiento de un posible caso de violencia sobre la mujer, recoge el artículo 49 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que el juez que esté conociendo del asunto civil deberá inhibirse y trasladar los autos al juez de violencia sobre la mujer que esté conociendo el asunto. Esta demanda de separación, divorcio o medidas paternofiliales va a recoger las medidas relativas a los menores, como puede ser la patria potestad, el régimen de visitas de los menores, la atribución de una pensión de alimentos y la determinación de la guarda y custodia. Esta última medida está en día de hoy en tela de juicio por la última cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala Civil del Tribunal Supremo, debido a la redacción del artículo 92.7 del Código Civil, que no procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un procedimiento penal iniciado por atentar contra la vida, integridad física del otro progenitor o de los menores, o bien el juez aprecie motivos fundados de violencia de género. Por lo que, si apartamos a un menor de sus progenitores durante todo el enjuiciamiento del procedimiento penal y resulta que es inocente, ¿podría existir una vulneración del interés superior del menor consagrado en el artículo 39 de la Constitución española? Nuestra recomendación, siempre atendiendo a la delicadeza de este tipo de procedimientos, es que acudan a un despacho de abogados especializados en esta materia para contar con el mejor asesoramiento legal.